Hoy vamos a explicar en este video tutorial cómo ha de instalarse unos faros antiniebla en nuestra moto. Evidentemente está la forma fácil, que sería llevarlo al taller y que nos lo hicieran, y luego tenemos la opción de hacerlo nosotros. No es un proceso difícil, pero hay muchas dudas. Las principales dudas que hay se ciernen en torno a si, por ejemplo, hay que conectarlo a batería o hay que conectarlo a una toma auxiliar, y si sería aconsejable utilizar un relé o no. Esas son la mayoría de las dudas que he visto cuando he buscado por internet. Entonces la idea de este video tutorial, que luego veréis el vídeo completo de cómo instalar, desmontando carcasa y haciendo todo el proceso de principio a fin, en principio quiero explicar un poco cómo hacerlo y por qué hay que utilizar unas cosas y por qué hay que conectarlo a unos sitios y a otros no. En primer lugar, habría que decidir si queremos conectarlo a la batería o queremos conectarlo a una toma de auxiliares. Lo ideal sería conectar el relé que trae lo que es los faros antiniebla en su instalación, a conectar a batería lo que es el relé y conectar el interruptor a una toma de auxiliares. En este esquema que tenemos aquí podemos ver un poco el por qué hay que hacerlo, ¿vale? Si alguien entiende algo de electricidad, sabrá que cuando se trabaja con motores y con maquinaria que consumen mucha energía, siempre se aconseja utilizar un contactor. Un contactor no es más que un relé como este que tenemos aquí en la instalación, que lo que hace es que para que pase la corriente, una gran cantidad de corriente desde un estado apagado a encendido, tiene una bobina interior que hace que ese paso de corriente, esa conmutación, se haga de forma más rápida. Por eso es necesario tener un relé. Por eso también la gente que no haya puesto un relé en su instalación se encuentra con el problema de que cuando lo conecta a auxiliares le salta un fusible de la instalación. ¿Por qué? Porque en ese proceso, si obviamos el relé, si este relé lo quitamos de aquí, nos encontramos con que cuando le damos al interruptor para que pase la corriente hacia los antinieblas, nos encontramos con el problema de que en ese proceso de pasar la corriente por el interruptor hay un gran tirón, se forma un arco, y en ese arco con un gran consumo hace que se fundan los fusibles. Entonces la instalación correcta de unos faros antiniebla sería la que estamos viendo, con un relé, un circuito de potencia y un circuito de maniobra, que sería el que hace el interruptor, ¿vale? Los antinieblas chinos, estos que yo he comprado, son unos antinieblas de AliExpress, vienen con este circuito, pero tienen el problema, vamos, se puede solucionar, pero yo no me voy a parar a hacerlo. Lo que tiene es que la toma de corriente de 12 voltios, que debería ir independiente a una toma de auxiliares, es decir, el relé debería ir conectado, como se ve aquí, este relé debería ir conectado a la batería, y el interruptor debería ir conectado, aquí pone fusilera, a una toma de auxiliar, ¿vale? En este caso nos encontramos con que este y este vienen conectados, con lo cual donde conecte el positivo le va a dar corriente al relé y le va a dar corriente al interruptor. Entonces podríamos cortar esta conexión y sacar un cable solo para el interruptor, pero al final nos encontramos con que hay que cablear más, hay que hacer más, así que lo vamos a hacer de otra manera. Ahora veréis en lo que consiste la instalación. Lo que quiero dejar claro es que el relé es necesario para hacer el circuito de potencia, para que cuando el interruptor, a través de este borne, el borne 86, cuando a partir de ahí dé corriente, el relé hace una conmutación con la bobina interior que lleva y hace pasar la corriente de una borna a otra y ya le llega a los antiniebla, ¿vale? Si lo hiciéramos sin el relé, en esa conmutación, donde se consume una gran cantidad de corriente, la intensidad es alta, es lo que hace que fundan los fusiles. Por eso necesitamos un circuito de potencia, que sería este que tenemos aquí, y un circuito de maniobra, ¿vale? Pero más o menos haberme explicado para lo que sirve. Entonces, si pasamos a la moto, se ha hablado mucho, voy a verlo aquí, si pasamos a la moto,
pues vemos que en esta carcasa lateral es donde tenemos la toma auxiliar. Esta es la moto vista de frente, esta sería la carcasa lateral derecha. Y la toma auxiliar está oculta, está cogida con esta brida de aquí, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es quitar la carcasa esa lateral. Ahora veréis en el vídeo cómo se hace. Aquí está la toma, aquí la tenéis. Está ahí oculta con esta especie de goma, ¿vale? Para evitarle que entre agua o que la humedad le pueda afectar y que salte un fusible. Aquí la podéis ver más cerca. Sería este de aquí. Sería este de aquí, ¿vale? Aquí en otra foto lo vais a ver más fácil. Aquí ya le he quitado su brida y la tengo fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué me encontré? Pues me encuentro con que hay un conector estanco, pero es un modelo que no encuentro en ningún sitio. Es decir, al echar la goma esta que tenemos aquí, al echar esta goma hacia atrás, nos encontramos con un conector donde llegan los dos cables de corriente aquí. Hay dos cables, un positivo y un negativo, y este sería el conector, si no recuerdo mal, hembra, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que he ido a varias tiendas de electrónica y no tienen el conector que necesito para meterlo aquí, ¿vale? Entonces ese ha sido el primer problema que me he encontrado. Hay gente que directamente de los cables con un robacorriente saca el positivo, saca el negativo y a partir de aquí mete el circuito de los antiniebla. A mí no me gusta esa solución, así que he optado por otra, que es la que vais a ver ahora. Este es, digamos, el otro extremo. Aquí está en este extremo están los cables que vienen con corriente y este es el terminal hembra que conectaría con el macho que se queda aquí, con los pines machos que se quedan aquí. Como decía, este es el que está en la moto, tiene dos conectores y este es el hembra que quité. Y tras ir a varias tiendas, en ningún sitio tenían conectores de este tipo, ni el conjunto completo que suele venir con su Faston y demás para meterlo aquí, en ningún sitio había, ni tampoco tenían lo que es el conector entero, que normalmente viene con su junta y con todo. Así que desestimé el seguir buscando y lo que hice fue tomar otra decisión. Aquí lo veis, por ahí es por donde entraría. Así que aquí tenéis el circuito completo de los faros antiniebla. Aquí podemos ver todo lo que es la circuitería que vamos a conectar en la moto, ¿vale? Tenemos por un lado, aquí tenemos un fusible, o sea, aquí es donde está el positivo, digamos los faros aquí traen un cable rojo y otro negro que sería el positivo y el negativo para conectarlo a la batería. Ahora os explicaré lo que he hecho. Esto que tenemos aquí es el interruptor que va al manillar, que coge corriente de este mismo sitio, coge corriente de aquí y una vez que pulsamos devuelve la señal al relé, que es este que está aquí, este mecanismo que hay aquí, y al recibir corriente el relé conmuta, hace el circuito de potencia y nos manda corriente tanto a un antiniebla, el derecho, como al izquierdo, ¿vale? Ya tenemos aquí los conectores y los faros antiniebla que trae el conector que encaja ahí, pues simplemente es conectarlo y ya tendríamos el circuito entero. Este es el relé. Aquí detrás tiene toda la masa con un termorretráctil para aislarlo y tendremos que buscar en la moto un sitio donde atornillar este relé. Ahí veis otra foto. Esta es la conexión original que trae el aparato de AliExpress. ¿Por qué no recomiendo conectarlo a la batería? Porque si lo conectáis a la batería de esta manera, teniendo en cuenta que comparte el mismo positivo tanto el relé como el interruptor, cualquiera que le dé a la moto estando aparcada, aunque esté apagada, como tiene la conexión directa de la batería, digamos se encenderían las luces, con lo cual en un breve espacio de tiempo nos quedaríamos sin batería. ¿Qué es lo que yo he decidido hacer? Podríamos haber hecho dos cosas. Una, sacar del interruptor un positivo que fuera directamente a la toma de conexión auxiliar, lo cual suponía sacar un cable largo y llevarlo por otro sitio y esto conectarlo y conectar lo que es este circuito a la batería directamente.
o hacer lo que he hecho al final, que ha sido conectar todo el circuito a auxiliares. Para hacer lo que he hecho, he comprado unos conectores de Tico Electronics de AMP que son estancos, ¿vale? He cogido dos trozos de cable, le he puesto su termo retráctil, sus terminales Faston y he hecho una parte del terminal. Aquí este es el circuito que tenía en la antiniebla. Entonces lo que he hecho ha sido cortarle los terminales que habíais visto redondos, lo he cortado, le he puesto sus terminales Faston aquí, a uno y a otro, su junta y todo lo que trae para que se quede totalmente estanco, y lo que hago ya es simplemente conectarlos. Y ya tengo el circuito completo de los antiniebla para cortar el terminal que hay en la moto. Cortaré lo que es el terminal dejando los cables libres, los pelaré y los soldaré con estaño y le pondré su termo retráctil. Ya lo veréis luego en el vídeo, ¿vale? Más cosas. ¿Por qué este fusible? Esto es un fusible que no lo he indicado antes. Esto es un portafusible que lleva un fusible dentro de 30 amperios para las luces. Ese fusible nos va a servir de poco. ¿Por qué? Porque esta conexión va a ir conectada a auxiliares, que va a su vez a la caja de fusibles, que creo que tiene un fusible de 20 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que se fundirá antes el fusible que hay en la caja de fusibles que el fusible este de aquí, que es de 30, ¿vale? O sea que realmente esto casi que lo podríamos anular, pero bueno, como viene así, nunca está de más una segunda protección por si nos fallara la primera.